Hola a todas y todos, seguimos con la clase de modelos gráficos dirigidos. Aprendimos ya que la regla de la cadena de probabilidades y las supuestos de independencia condicional nos permiten a nosotros obtener una representación compacta de la función de probabilidad conjunta, ¿no es cierto? Ahora que ya aprendemos todos estos conceptos, podemos introducir y formalizar los DAGs. DAGs de Directed Acyclic Graphs, o sea, grafos dirigidos acíclicos. Entonces, un grafo dirigido, los deben conocer en ramos de computación, consiste en un conjunto de nodos con flechas o aristas entre los nodos. ¿Ya? De un punto de vista más formal, un grafo dirigido G mayúscula consiste en un conjunto de vértices P y un conjunto de pares ordenados de vértices E. O sea, primero defino los vértices y después los pares ordenados me dicen las aristas que hay entre vértices. Por ejemplo, si y, X pertenece a E, entonces hay una flecha apuntando desde Y hasta X. Entonces, este grafo dirigido tenemos tres nodos, X, Y, Z, y tenemos una arista entre Y y X y otra arista entre Y y Z. Y estos pares son ordenados, importa el orden porque los grafos son dirigidos. Si fueran no dirigidos, ahí no importaría el orden. Entonces, este grafo dirigido tendría los vértices X, Y, Z, y las aristas YX e YZ. Entonces, si dos aristas conectan dos variables X y en cualquier dirección, decimos que X e Y son adyacentes. Voy a dar un par de definiciones que nos van a servir más adelante. Si hay una flecha entre X hacia Y, entonces X es un padre de Y es un hijo de X. El conjunto de todos los pares de X se denota como pi de X. O sea, cuando un nodo tiene más de un padre, porque hay dos flechas que lo apuntan, con pi de X accedo a todos sus padres. Súper importante, esa propiedad de pi de X la vamos a usar un montón en los DAX. Ya. Un camino, los caminos también son importantes. Un camino dirigido, los caminos pueden ser dirigidos o no dirigidos. Aunque el grafo sea dirigido, igual puede tener caminos no dirigidos. Entre dos variables, un camino dirigido es un conjunto de flechas o aristas que apuntan en la misma dirección, linkeando una variable hacia otra, formando una cadena. Entonces acá un camino dirigido entre X y Z es un camino de puras flechas dirigidas. Entonces es una cadena. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, en la flecha acá a la izquierda, y en algún lado de acá no tendría un camino dirigido, pero sí tendría un camino no dirigido. Entonces, una secuencia de vértices adyacentes, o sea, que están conectados de alguna forma, partiendo de X y terminando en Y, pero ignorando la dirección de las flechas, de las aristas, se llama un camino no dirigido. Que nos van a importar después los caminos no dirigidos. Decimos que X es un ancestro de Y si hay un camino dirigido entre X e Y. O sea, X podría ser el padre del padre del padre de Y. En este caso, X es un ancestro de Z, por ejemplo. Y decimos que también que Y es descendiente de X. En este caso, Z es un descendiente de X, ¿verdad? O sea, una relación transitiva. Ok, estos son los conceptos que hay que madurar, entender para lo que se viene a continuación. Ahora, estos son grafos dirigidos. ¿Cuándo son acíclicos? Un camino dirigido que comienza y termina en la misma variable es un ciclo. Acá tenemos un ciclo. De 0 a 1, de 1 a 2, perdón, aquí. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 0, este camino dirigido es un ciclo. Un grafo dirigido es acíclico si no tiene ningún ciclo. O sea, un grafo dirigido acíclico si no admite ningún ciclo. Y en ese caso decimos que el grafo es un grafo dirigido acíclico o un DAC, que es la terminología que usamos acá. De aquí en adelante, para los modelos gráficos dirigidos, la red bayesiana, solamente vamos a trabajar con grafos dirigidos acíclicos, porque es muy difícil dar una semántica probabilística sobre grafos con ciclo. Entonces ya, bien, ahora entendemos los DAX, ahora tenemos que darle a los DAX una interpretación probabilística. ¿Ya? ¿Cómo usar DAX para representar probabilidades conjuntas? Funciones de densidad o de masa. Ese es el desafío. Entonces, probabilidades y DAX.
Si usamos una DAC para codificar una función de probabilidad conjunta, f, puede ser densidad o masa, con ciertas propiedades de independencias condicionales o independencia, que están codificadas en las aristas, tenemos un modelo gráfico dirigido o una red bayesiana. Alerta, les digo acá, es muy fácil pillar, es muy común pillar en la literatura que la gente usa el término DAC, DGM, de Directed Graphical Model, o red bayesiana, de manera intercambiable en la literatura. A continuación, cuando hablemos de DAC, vamos a pensar que es un DAC probabilístico, o sea, una red bayesiana o un DGM. ¿Ya? Pero en teoría la DAC por sí sola es solamente un grafo dirigido a cíclico. ¿Ya? Entonces la idea ahora es darle una interpretación probabilística. ¿Ya? Entonces si G es un DAC con las vértices x1, x sub i, xm, m vértices, tratamos cada vértice como una variable aleatoria. ¿Ya? Acá estoy entrando a la interpretación probabilista del DAC. Y las aristas representan relaciones de independencia condicional entre variables. Entonces, la arista nos permite a nosotros interpretar cierta independencia condicional. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, acá había un supuesto de independencia condicional y se dibujaba así? Bueno, eso está codificado en la DAC. ¿Ya? Para una DAC es importante que las aristas, que los vértices, que las variables aleatorias tengan un orden topológico. Entonces eso va a ser muy importante para ver cómo descomponemos la probabilidad conjunta usando la regla de la cadena. Entonces en el orden topológico lo que importa es que cada variable vaya antes que sus descendientes en el grafo. O sea que este orden respete el orden de parentesco, de compadre de un hijo. O sea, por ejemplo, en este DAC de acá, Z tiene que aparecer después de Y tiene que aparecer después de X en mi orden de las variables aleatorias. Entonces, dibujemos un DAC ahora con 4 variables y los números indicando el orden topológico. Mis relaciones son, y acá la idea es que los DAC de verdad probabilísticos siempre tienen, por lo general, una interpretación causal. Tengo acá sobrepeso, enfermedad del corazón, fumar y tener tos. Entonces tenemos que tener una enfermedad de corazón, está implicada, no quiero ser causada porque acuerden que la causalidad es un tema más profundo, ¿ya? Pero la idea es darle, pero generalmente una interpretación causal. ¿Ya? Que peso y fumar apuntan a una enfermedad del corazón y que fumar apunta a toser. Entonces, es importante que en este orden, 1, 2, 3, 4, los padres siempre aparezcan antes de los hijos. Entonces, por ejemplo, como heart disease es hijo de overweight is smoking, tiene que ser hijo de estos dos. Perfectamente yo podría haber cambiado el orden, por ejemplo, podría haber puesto smoking primero y podría haber puesto smoking. Podría haber puesto smoking, después overweight, después heart disease, después cough y también estaría bien. ¿Ya? Pero lo importante es que los padres siempre aparezcan antes de los hijos. Entonces en esta figura se ve claramente que no hay ningún vértice que venga antes de sus descendientes en la DAC. Ahora, sea f una función de probabilidad para B, o sea, el espacio de variables aleatorias, que son todos mis vértices, f de x1 hasta x sub d, debiese ser x sub m, ¿no? Nosotros como ya sí, hubiera sido mejor x sub m. Decimos que G representa f si el producto de la función de distribución conjunta, que es el f de x, se trate como el producto de una función de probabilidad condicional de cada variable condicionada con sus padres. Entonces, pi de x sub j es el conjunto de padres. Eso representa la función de probabilidad conjunta. Cada x es una especie de vector, que son todas las variables aleatorias, y tiene esta relación de acá. Esto es lo más interesante, esta es la propiedad que conecta DAX con distribuciones de probabilidad. La idea es que si yo tengo un orden topológico, puedo ir recorriendo cada una, o sea, voy al primero, entonces puedo descomponer, básicamente estoy descomponiendo mi probabilidad conjunta usando la regla de la cadena,
Pero gracias a la forma que tiene esto, codifica ciertos supuestos de independencia que me permiten entonces tener una representación de la probabilidad conjunta más compacta. Si reemplazamos esta fórmula de acá en este DAC de acá, partiría con el primero, su padre el conjunto vacío, entonces partiría con la probabilidad marginal de f de O, overweight, por la probabilidad marginal del segundo, smoking, porque no tiene padres, por la probabilidad de H dado O y dado S, por la probabilidad de C dado S. O sea, esto que está acá. Pasado la ecuación anterior, la función de probabilidad del grafo anterior tendría la siguiente descomposición. F de O S H C es F de O por F de S por F de H dado O, C por F de C dado S. Pensemos por otro lado qué hubiese pasado si para este grafo, para este conjunto de variables aleatorias, yo no tuviese ningún supuesto de independencia. Estaría obligado a hacer la regla de la cadena completa, ¿no es cierto? ¿Cómo era la regla de la cadena completa? Vamos a repasarla. La regla de la cadena completa. ¿Cuándo la veía eso? Hace mucho tiempo, ¿no? Esta. Voy siempre condicionando por todas las anteriores según el orden que le doy a las variables aleatorias. Entonces, lo que yo tendría aquí sería f de O por f de S dado O por f de H dado O, S por f de C dado O, S, H. Se dan cuenta, lo que salió de la DAC es mucho más compacto que esto de acá. De hecho, podemos entender, si miramos, vamos uno a uno comparando, que claramente nuestro grafo está codificando por lo menos estas independencias condicionales. Podría tener otras, pero por lo menos esta. Tendríamos entonces los siguientes supuestos de independencia codificados aquí en este DAC. Primero tendríamos entonces que este se convierte en este, o sea, estamos diciendo que S dado O es igual a F de S. Y me estamos viendo también que este de acá se convirtió en este. Entonces me está diciendo que F de C, que dado, de toser, cough, dado overweight, S y H, smoking y heart disease, es igual a F de C dado S. Entonces la gracia es que este grafo, siguiendo esta lógica de representación, me pudo codificar mi probabilidad conjunta de manera más compacta, basando todo lo que aprendimos de regla de la cadena y técnicas de probabilidad y descomposición con regla de la cadena de probabilidades conjuntas. Pero la idea acá, esta forma que hicimos es bien, por decirlo así, bien bruta de cómo entender las relaciones de independencia. En teoría podríamos haber usado otro orden pertinente y hubieran aparecido otras relaciones de independencia. Entonces, ¿cómo saber todas las relaciones de independencia codificadas por una DAC? Hay una regla matemática, que es lo más complejo que vamos a ver en este curso, que es un concepto llamado de separación. De separación es un criterio para decidir si un conjunto de variables es independiente respecto a otro conjunto, dado otro tercer conjunto Z. O sea, la idea que X, saber si X es independiente de Y dado Z, pero aquí X, Y y Z pueden ser varias variables aleatorias. La idea es poder asociar dependencia con conectitud, conexión, la existencia de un camino conectado, e independencia con desconexión o separación. Entender la deseparación es difícil, es bien difícil, así que lo vamos a hacer como vamos a seguir la lógica de este curso con un ejemplo y paso por paso. Y una vez con el ejemplo vamos a ir viendo de a poquito la fórmula, porque es compleja. Pero es una regla que dice para cuando hay ciertos tipos de conexiones, si hay dependencia, cuando hay otros no hay dependencia y así. Pero antes de entender bien cómo funciona la deseparación, vamos a jugar con una biblioteca de R que se llama Dagity, que permite construir los DACs de manera visual. Y esa es la que vamos a usar a lo largo de esta clase. Y la gracia es que con Dagity uno puede extraer las supuestos de independencia de una DAC
y de ahí podemos probarlas de manera más formal. Entonces juguemos con Dagity ahora. Entonces Dagity es un ambiente basado en el buscador en browser para poder crear, editar y analizar DAX. Esta es la dirección dagity.net. Metámonos a Dagity. Esto es Dagity. Entonces, Dagity, además de ser una biblioteca, tiene su propio, de ser una aplicación que se puede usar desde el browser. También es una biblioteca, un paquete de R. ¿Ya? Entonces hay un R, un paquete de R, y hay también un Dagity Browser. Vamos a jugar un poquito con el Dagity Browser, es así la onda. Entonces uno tiene DAX y puede ver todos los supuestos de independencia que tienen y esas cosas. Entonces uno hace un modelo, por ejemplo, y crea una variable B1, B2, B3, B4 y empieza a hacerles conexiones, por ejemplo. Y acá me dice todos los supuestos de independencia condicional que hay. Me dice que B1 es independiente de B2 y que B2 es independiente de B4 dado B1 y B3. Si yo voy ahora a R y pego esto, puedo pasar esta DAC a Dagity en R y así la puedo manipular. Entonces, yo puedo copiar esto de aquí y voy a R, voy a la librería Dagity. Ya, y yo hago entonces Dagity y le pego todo esto que está acá. Y esa función Dagity creo que tengo que tener todo esto entre comillas, ¿no? Como acá hay también una doble comilla, le pongo una comilla simple. Esto debería crearme este mismo Dagity de acá. Si yo le pongo plot a esto, probablemente debería poner el mismo grafo que está. Es el mismo que tengo acá. Ya, entonces uno le podría en verdad hacer my DAC. Le digo este Dagity de acá. Y podría poner plot my DAC. Y debería ser esto mismo, ¿no? Para que esté en una variable. ¿Qué pasa si pongo my DAC acá? Ya, me muestra el código. Y hay una función que se llama como implicit conditional independencies. A ver, implicit conditional independencies. Y le pongo acá my DAC. Y me da todas las relaciones de independencia condicional que deberían ser las mismas que me dio el browser, ¿no? Sí, son las mismas. Ya, entonces vamos a jugar harto con esta biblioteca, este paquete en esta clase. Plot my DAC. Ya, eso es Dagity. Entonces, podemos usar Dagity directamente para crear este DAC de acá y ver las cosas que hice. El DAC del sobrepeso y fumar. Entonces, acá lo creo directamente desde Dagity. Entonces, compongo DAC y les digo que O implica H, S flecha hacia H y S flecha hacia C. Y si lo quiero plotear, tengo que decir las coordenadas para que sepa cómo graficarlo esto. Entonces les digo que en el eje X el O vale 0, el H vale 1, el S 2 y 3 para que tenga este orden. Y en el eje Y el O vale 0, el H1, el S0 y el C1 para que estos queden arriba y esto abajo. Y ahí tengo mi DAC. Esta misma que graficada con Dagity. ¿Ya? Que es la misma que tengo acá, pero ahora la tengo en mi Dagity. Entonces ahora yo puedo jugar con ciertas cosas. Puedo preguntarle a los hijos, puedo operar sobre esto. ¿Cuáles son todos los hijos de un Dagity, por ejemplo, el nodo S? Y me da H y C. ¿Cuáles son los padres del nodo H? Me da O y S. O y S. Le puedo decir, dame todos los caminos que hay entre dos nodos. Entonces digo paths de mi Dagity, de mi DAC entre O y C. Y me da camino OH, HS, SC. O sea, son caminos no dirigidos. Básicamente me recorrió mi DAC completa.
También puedo pedirle que los caminos solamente me dé los caminos dirigidos. Obviamente, si no encuentro ni un camino dirigido entre estas dos cosas, me da vacío. Pero acá los caminos entre S y C dirigidos es solamente el camino que está entre S y C. Y finalmente podemos preguntarle, como le mostré, que me diga todas las independencias condicionales del grafo. También hay un ggDAC, pero no lo voy a jugar mucho, que usa ggplot, lo hace otra vez con ggplot2. Pero se demora harto, ahí lo hace así. Yo jugué un rato, pero no me gustó cómo quedaban. Pero quedan así en formato ggplot2. Eso con una paquete que se llama ggDAC. Ya, children, eso es lo que se me interesa, que sepan parents, los caminos. Y estos son todos los supuestos de independencia condicional que tiene este grafo. Me dice que C es independiente de H dado S, C independiente de O y O independiente de S. Si miran esto y lo comparan con lo que nosotros analizamos de manera... Esto es exactamente todas las independencias que tiene el DAC, tanto marginales como condicionales. Esto es mucho más exhaustivo que lo que hicimos acá de ordenarlos y comparar con la regla de la cadena. Porque acá puede que por otro orden se nos hayan faltado cosas. Por ejemplo, claramente si S es independiente de O, también O es independiente de S. Perdón, C independiente de O independiente de S. Y C con O, por ejemplo, esta relación no la tengo acá. Que C con O son independientes. Y para saberlo hay que aplicar las reglas de separación. Si C es independiente de O, acá tengo que C es independiente de H dado S. Yo acá tenía una más compleja. C independiente C de O, S, H igual a F de C dado S. Basado en las independencias adicionales, esto se puede determinar, ¿ya? Se puede concluir. Pero la idea es que en el video siguiente veamos de verdad, podamos entender todas las reglas de separación y podamos entender efectivamente de dónde vienen estas cosas de acá. ¿Ya? Si ven acá, si yo tengo que C independiente de H dado S y C independiente de O, estas cosas que están acá, las quiero tener aquí. Quiero poder comparar esto directamente con esto de acá. Tiririrín. Ya que S sea independiente de O, eso está acá. C con O no lo teníamos antes. Y C independiente de H dado S tenía acá una cosa más compleja acá. Pero si O es independiente de S, el O se me va acá. Y por esta relación de acá, C independiente de H dado S, el H se me va de acá. Y llego hasta de acá. Entonces, lo que le voy es que la forma correcta de analizar independencias condicionales es con los criterios de separación, que se los voy a enseñar después. Y esto que hicimos acá es una cosa más fuerza bruta. Entonces, mi idea ahora es que, ya que conocemos Dagity, ya en el próximo video empecemos a jugar, les enseñe las reglas de separación, pero se los voy a enseñar a través de un ejemplo. Eso. Pero ya por lo menos con este video aprendimos lo que son las DACs, la representación probabilística de una DAC, cómo permite representar compactamente la probabilidad conjunta y cómo jugar con Dagity. Seguimos entonces en el próximo video. Chao, chao.